Bueno, ahora quisiera pedirle que busquen en sus Biblias en Génesis 24. Génesis es el primer libro de la Biblia. Y una vez lleguen a ese primer libro de la Biblia, lo único que tienen que hacer es buscar hasta el capítulo 24, como casi a mitad del libro. Cuando lleguen a Génesis 24, no sé cuántos de ustedes ya se han dado cuenta que el capítulo de hoy tiene 67 versos. ¿Quiénes llegaron aquí sabiendo eso? Así que saben que vamos a estar aquí hasta las 4:30 de la tarde. Bueno, mire, por supuesto yo voy a usar sentido común y voy a asegurarme de resumir donde sea necesario. Pero mientras menos yo predique y más palabra del Señor se lea, mejor. Usted sale mejor de esa manera. Yo quiero que ustedes lo sepan. Eh, bueno, hoy entramos en la penúltima semana. Ya terminamos el domingo que viene, entramos en la penúltima semana de nuestra serie sobre la vida de Abraham que se titula Pacto, Promesa y Pueblo. A lo largo de estas semanas hemos visto que Dios se compromete con su pueblo y vemos que Dios cumple fielmente todas sus promesas. Todo lo que Él promete, Él lo cumple. Pero entonces por su parte Abraham, la Biblia no lo presenta como un hombre perfecto, lo presenta como alguien llamado por gracia, como alguien sostenido por Dios en medio pues de su obediencia imperfecta, como alguien creciendo en su fe, una fe que va madurando poco a poco gracias a que Dios es fiel. Dios llama a Abraham fuera de su tierra natal que se llama Ur. Eh, Dios le promete tierra, Dios le promete descendencia, Dios le promete que Él iba a hacer bendición a todas las familias de la tierra, a pesar de que cuando Dios le hace esa promesa, ya Él tenía unos 67 años y no tenía hijos. Pues, ¿qué sucede? A veces Abraham responde con fe y a veces Abraham responde con temor. Pero a lo largo de todo Dios sigue reafirmando su pacto y eventualmente Dios cumple lo imposible cuando le da a Abraham y a su mujer Sara un hijo en su vejez. Abraham tendría unos 100 años, Sara tendría unos 90 años. Pues en Génesis 22, hace un par de semanas, Dios prueba a Abraham en el monte Moría y le pide a su hijo Isaac en sacrificio. Pero a lo último es Dios quien provee el sacrificio y confirma nuevamente su pacto con Abraham. Pues hoy llegamos a Génesis 24 en un momento de transición. Como sabemos la semana pasada, Sara ya falleció. Isaac es el hijo de la promesa. Y en este momento Abraham, pues ya en sus últimos años, bueno, él duró bastante más, pero Abraham ya está mirando hacia el futuro del pacto. Él ahora está pensando en la continuidad de la promesa. Él está pensando pues en una esposa para su hijo Isaac. Pero ahora él también, él no es la persona de antes. Él tiene la convicción de que esto no se puede improvisar, esto no se puede dejar al azar. Así que bueno, les invito a que veamos juntos cómo Abraham en sus años dorados, él maneja este asunto del matrimonio de su hijo. ¿Pueden orar conmigo? Vamos a pedir al Señor que nos dé un corazón humilde, un corazón dispuesto a recibir su palabra. Amén. Padre que estás en los cielos, en este momento entregamos este tiempo a ti, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a todos, que tu Espíritu me ayude a mí y me dé el poder para proclamar tu palabra y que también, Señor, ayude a todos los oyentes a entender esta palabra y a ser transformados por ella. Señor, te damos gracias porque vemos una y otra vez que tú eres un Dios fiel que cumple sus promesas. Y hoy vamos a ver que tú cumples tus promesas de manera corporativa y también de manera individual. Gracias, Señor, porque tú te encargas de cada uno de nosotros y ninguna oveja que tú has entregado a tu Hijo se va a perder. Ninguna.
porque tú nos guardas en tu nombre para que seamos uno, así como tú y el Hijo son uno. Te damos gracias porque tú eres un Dios fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando yo no estoy seguro sobre el tipo de ilustración con la cual debo abrir el sermón, pues la vieja confiable, lo único que tengo que hacer es robarme algo del Señor de los Anillos. Yo no sé cuántos de ustedes han visto Lord of the Rings. Si usted ha leído los libros como mi esposa o si ha visto las películas como yo, se lo recomiendo. Y si no lo ha visto, pues ¿es usted cristiano? No. Broma, es una broma. En el primer libro de El Señor de los Anillos, que se llama La Comunidad del Anillo, vemos que en ese mundo habían razas diferentes. Y vemos que cada raza se le conocía por algo diferente. Hoy voy a usar los nombres en español, los elfos, como Legolas. Pues ellos eran vistos como unos seres nobles, majestuosos, casi angélicos. Eran seres asociados con la sabiduría, con la belleza, con la grandeza. Después estaba la raza de los hombres como Aragorn. Ellos ocupaban reinos, ellos levantaban ejércitos. Estaban los enanos como yo, no, como desde que me consiguieron este púlpito estoy considerando. No, cuando esto predica y se ve. Estaban los enanos como Gimli. Ellos eran artesanos, eran guerreros formidables. Y luego estaban los hobbits, pequeñitos, eran del campo. Ellos eran simples, ellos eran fáciles de ignorar. Fáciles, uso fáciles, plural. Ellos eran fáciles de ignorar. Ellos no parecían el tipo de personas que pudieran cambiar el curso de la historia. Sin embargo, termina siendo precisamente un hobbit que carga el anillo hasta el final y los hobbits son integrales para el rescate de toda la historia. A veces nosotros nos sentimos como ellos, ¿verdad? A veces nos sentimos pequeños dentro de algo demasiado grande, especialmente si vivimos en este país. Nos sentimos como una pieza pequeña dentro de una maquinaria inmensa. Y entonces cuando pensamos en la obra de Dios, tendemos a pensar mucho más en grande porque estamos hablando del creador del universo, ¿verdad? Pensamos en el plan de redención, pensamos en el reino de Dios, pensamos en las generaciones, pensamos en la historia humana. Y mire, todo eso es verdad, la metanarrativa del Evangelio, todo eso es una realidad. Dios gobierna naciones, Dios preserva su pacto y Dios dirige la historia de toda su creación hacia el cumplimiento de sus promesas. Amén. Sin embargo, en Génesis 24 vamos a encontrar algo hermoso. Mire, el mismo Dios que está preservando el linaje del pacto, Él también está atendiendo a personas específicas. O sea que uno se pregunta, ¿Señor tendrá tiempo para mí? Pues el Señor que atiende, que preserva el linaje del pacto a lo largo de la metanarrativa, también atiende a personas específicas. Mientras Dios preserva sus promesas para las generaciones del futuro, pues vamos a ver que Él también está ayudando a un siervo preocupado. Vamos a ver que también está dirigiendo a una joven en su día de trabajo. Y vamos a ver que está también obrando para consolar a un hijo en medio de su pérdida. Porque sabe que nuestro Dios es un Dios que ama de manera corporativa, pero también de manera individual. Mi esperanza es que hoy tú te des cuenta de que el Dios eterno, que preserva su pacto a través de toda la historia, también cuida de ti. Este capítulo nos muestra cómo Dios, a través de su providencia, Él preserva sus promesas y cuida de las personas que son parte de su reino. Vamos a ver que Él está detrás de cada conversación, detrás de cada viaje, detrás de cada encuentro. La mano de Dios, vamos a ver que la mano de Dios está conduciendo el proceso.
Y al comenzar Génesis 24, verso 1, vemos que Abraham se da cuenta de que las promesas de Dios no iban a terminar cuando él muriera. Pero para que las promesas pudieran proseguir, Isaac necesita una esposa. Así que el primer paso en esta historia comienza con un pacto que Abraham hace con su sirviente. Vamos a leer comenzando en el verso 1. Abraham era viejo, entrado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. ¿Cuántos de ustedes pueden mirar hacia atrás en su vida y darse cuenta de la fidelidad del Señor? El Señor había bendecido a Abraham en todo. Y Abraham dijo a su siervo, el más viejo de su casa, que era mayordomo de todo lo que poseía: te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo. ¿Qué es eso? Bueno, esto era una práctica antigua para hacer un juramento solemne. Aunque aquí la expresión en el original hebreo es literalmente pon tu mano debajo de mis muslos, en plural. Pues en este caso probablemente está funcionando como un eufemismo. En verdad se refiere a poner la mano en la entrepierna, en el área reproductiva. Lo cual hace sentido porque es un juramento que está relacionado con la descendencia, con las promesas del pacto que Dios había hecho. Pues Abraham le dice entonces a su siervo, comenzando en el verso 3, te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mis parientes y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el siervo le dijo, tal vez la mujer no quiera seguirme a esta tierra. ¿Debo volver y llevar a su hijo a la tierra de donde usted vino? O sea, a la tierra de Ur. Dice, no, de ningún modo debes llevar allá a mi hijo, le respondió Abraham. El Señor, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra donde nací y que me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él mandará su ángel delante de ti y tomarás de allí mujer para mi hijo. Si la mujer no quiere seguirte, quedarás libre de este mi juramento. Solo que no lleves allá a mi hijo. Vamos a hacer algo claro. El tema central de este pasaje no es que encontremos consejitos para un matrimonio feliz. El tema central de este pasaje es la fidelidad de Dios. Tengamos eso en mente. ¿Lo tenemos en mente? La fidelidad de Dios. Dicho eso, yo creo que hay mucha sabiduría de la cual nosotros nos podemos beneficiar. Y el celo que Abraham muestra con encontrar la esposa correcta para su hijo, eso nos muestra una realidad que la Biblia confirma después. Mire, si nosotros queremos mantener fidelidad a Dios a través de las generaciones, el fracaso solo está a un mal matrimonio de distancia. Dijera eso. Cuando leemos este pasaje, nosotros podemos malinterpretar las palabras de Abraham y creer que es xenofobia. Pero en ese tiempo, casarse con una cananea, eso no era como si un bautista se estuviera casando con una presbiteriana. No, casarse con una cananea era unirse a un pueblo profundamente pagano y de prácticas pervertidas. Era una decisión que iba a destruir la fidelidad al pacto. Miren, es difícil de aceptar, pero le tengo que decir algo. ¿Le puedo decir algo? Voy a agarrarle de la mano mientras se lo digo. Ninguno de nosotros tenemos la fuerza para resistir esa seducción. Ninguno de nosotros. De hecho, eso fue lo que pasó unos 1000 años después con el rey Salomón. Les voy a leer de Primera de Reyes 11. Dice, el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas,
sidonias e hititas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los israelitas: no se unirán a ellas, ni ellas se unirán a ustedes, porque ciertamente desviarán su corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor. Y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Porque cuando Salomón, ¿sabe cuándo pasó esto? Porque cuando Salomón ya era viejo. Esto es perdón, es que el editorial se cae de la mata. Alguien que el Señor usó para escribir partes de la Biblia termina como un viejo verde. Pero, porque cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por completo al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre. ¡Qué triste! Que el Señor use a uno hasta para escribir partes de la Biblia, que asocien tu nombre con el libro de la Biblia que se asocia con la sabiduría, y que lo último que se escriba de uno sea tan ominoso. Si Salomón fue susceptible a eso, yo lo soy. ¿Usted se da cuenta de que usted lo es también? Pues es por eso que Abraham toma este asunto tan en serio. El comentarista Bruce Waltke escribe lo siguiente: por la fe, Abraham orienta toda su vida, incluso a las puertas de la muerte, hacia la promesa de Dios. Él no piensa en su conveniencia, él no piensa en el hecho de que casar a su hijo con algún jefe tribal local le iba a dar influencia. No, él orienta su vida hacia la promesa de Dios, debido a que él cree en las promesas divinas de una tierra y de una descendencia numerosa que bendecirá la tierra. Abraham se niega a permitir que Isaac contraiga matrimonio con cananeas o que abandone la tierra prometida. Eso a mí me trae convicción, porque cuando yo estoy aquí, pues desde este púlpito aconsejándoles que unan sus vidas a alguien que es fiel a Dios, pero yo me di cuenta de que en mi juventud yo no fui esa persona para Carmen. Y el que iba a la iglesia era yo. Yo tengo que predicarles algo que yo no practiqué. Y al frente mi suegra también. Pero Abraham entiende que las promesas de Dios deben continuar más allá de su propia vida. Pues es por eso que este juramento es tan solemne, y es por eso que hay que servir en CPE Kids. Amén. 3 amenes. Ok, verso 9. Dice: el siervo puso la mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este asunto. Amada iglesia, ¿ustedes se dan cuenta del significado estratégico que tiene el matrimonio dentro del reino de Dios? Dense cuenta. Después que entra en ese juramento con Abraham, pues el siervo hace una petición a Dios, pidiéndole que prosperara la encomienda a la cual había sido enviado. Pues este siervo, a pesar de que el siervo permanece en el anonimato a través del capítulo. Yo sé que en otro capítulo se habla de un siervo llamado Eliezer de Damasco, pero no sabemos si es el mismo. El mismo autor no lo nombra aquí. Así que él permanece en el anonimato, pero este siervo anónimo también es un ejemplo de lo que es ser fiel a Dios. Verso 10. Entonces el siervo tomó 10 camellos. ¿Cuánto? Vamos a tener eso en cuenta. 10 camellos de entre los camellos de su señor. ¿Cuánto se llevó? 10. Y partió con toda clase de bienes de su señor en su mano. Se levantó y fue a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. El siervo hizo que se arrodillaran los camellos fuera de la ciudad, junto al pozo de agua, al atardecer, a la hora en que las mujeres salen por agua, una vez llega a la ciudad.
Eh, y dijo, oh Señor, Dios de mi Señor Abraham, te ruego que me des éxito hoy y que tengas misericordia de mi Señor Abraham. Yo estoy de pie aquí junto a la fuente de agua y las hijas de los hombres de la ciudad salen para sacar agua. Y aquí el siervo pide una señal al Señor. Verso 14. Que sea la joven a quien yo diga, por favor, baje su cántaro para que yo beba. Y que responda, beba y también daré de beber a sus camellos. Que sea ella la que tú has designado para tu siervo Isaac. Por ello sabré que has mostrado misericordia a mi Señor. Este siervo es fiel no porque pidió señal, sino porque él encomendó su gestión al Señor. Se encomendó al Señor. David nos exhorta en el Salmo 37, y lo digo como lo dice la Reina Valera del 60, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Yo necesito recordarlo, no existe diligencia en el día que sea demasiado pequeña para traerla a Dios en oración. Ustedes encomiendan su camino al Señor. Mire, y vamos a tener cuidado porque no es que eso se convierta en una costumbre supersticiosa o en unas palabras mágicas. Es para que nosotros consideremos si nuestros caminos están alineados con los caminos del Señor también. Porque cuando ese es el caso, cuando nuestros caminos están alineados con el Señor, ahí es que nosotros recibimos provisión de parte de Él. Pues en este caso, el verso 15 nos dice que el siervo, antes de haber terminado de hablar, Rebeca, hija de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, salió con el cántaro sobre su hombro. Pariente. Bueno, ya la cosa estaba progresando. En vez de medios hermanos como eran Abraham y Sara, pues ahora por lo menos eran primos. Pero para mejorar las cosas aún más, el verso 16 dice que la joven era muy hermosa, virgen. Ningún hombre la había conocido. Esta distinción sobre la castidad de Rebeca es importante para que se sepa que la descendencia viene de la línea de Isaac. Verso 16 continúa, dice, bajó ella a la fuente, llenó su cántaro y subió. Entonces el siervo corrió a su encuentro y le dijo, le ruego que me dé a beber un poco de agua de su cántaro. Beba, señor mío, le dijo ella. Y enseguida bajó el cántaro a su mano y le dio de beber. Cuando había terminado de darle de beber, dijo, sacaré también para sus camellos hasta que hayan terminado de beber. Rápidamente vació el cántaro en el abrevadero y corrió otra vez a la fuente para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Entre tanto el hombre la observaba en silencio para saber si el Señor había dado éxito o no a su viaje. No puedo pasar mucho tiempo en este punto, pero ¿cuántos camellos se llevó el siervo? Cuando ella dice, voy a dar de beber a sus camellos. ¿Qué tenía ella? Un cántaro. O sea que eso fue viaje tras viaje, tras viaje, tras viaje, tras viaje, tras viaje. Rebeca probablemente tuvo que sacar y transportar litros y litros y galones de agua manualmente. Y esto nos enseña que la señal que pide el siervo no solo se trataba de que Rebeca fuera buena gente, sino que ella, número uno, fuera de un carácter generoso, servicial y también, preste atención aquí, ¿quién está buscando esposa? Ajá. Bien. Estoy diciendo eso porque cuando yo me enamoré de Carmen, yo no estaba pendiente de este atributo. A mí Carmen me impresionó con su belleza, pero yo no...
Cómo usted cree que uno se queda casado 33 años? Y que no votan a uno de la casa. No, pero yo en mi juventud no estaba buscando ese atributo. Un atributo muy importante en la mujer que es parte del pueblo de Dios es que sea trabajadora. No sé qué quiere decir ese silencio. Pero mire, yo le puedo decir a mis casi 57 años de edad que una mujer trabajadora es hermosa. Y que cuando usted es industriosa, usted se embellece. Reciba eso de parte del Señor. El Señor la ve a usted de esa manera. Si sabe mucha teología, pero es una princesita que necesita sirviente, quizá no está lista todavía. Considere eso. Bueno, se tenía que decir. Verso 22. Cuando los camellos habían terminado de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba medio ciclo, 5.7 gramos, dice aquí, y 2 brazaletes que pesaban 10 ciclos, o sea, 114 gramos de oro. Y le preguntó, ¿de quién es hija? Dígame, le ruego, ¿hay en la casa de su padre lugar para hospedarnos? Ella le respondió, soy hija de Betuel, el hijo que Milca dio a Nacor. También le dijo, tenemos suficiente paja y forraje y lugar para hospedarse. Entonces el hombre se postró y adoró al Señor. Dijo, bendito sea el Señor, Dios de mi Señor Abraham, que no ha dejado de mostrar su misericordia y su fidelidad hacia mi Señor. El Señor me ha guiado en el camino a la casa de los hermanos de mi Señor. No nos sorprendemos porque ahora tenemos GPS, pero el hombre cayó exactamente en la familia que estaba buscando. Dios conduce el proceso. Qué hermoso es ver que Dios guía las vidas de su pueblo aún en los procesos más triviales y cotidianos. ¿Tú confías en que Dios está guiando todos los procesos de tu vida? No, hazte la pregunta porque muchas veces uno lo duda. Hazte la pregunta, ¿confías en que Dios está conduciendo todos los procesos en tu vida? Y cuando ves que Dios obra, lo adoras en respuesta. Efesios 1 nos dice que Dios obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Bueno, mientras continuamos en el pasaje, vamos a ver que Dios fortalece nuestra fe y confirma que su mano está envuelta en nuestras vidas. Rebeca probablemente no esperaba que ese día, pues que había comenzado como cualquier otro día de trabajo, que ese iba a ser el último día de su soltería. Pero después del incidente, no se pongan a orar por un noviazgo de un día tampoco, pero después del incidente con el siervo de Abraham, pues ella llega a su casa con una propuesta bastante inesperada para sus padres. Dice el verso 28, la joven corrió y contó estas cosas a los de la casa de su madre. Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán. Y Labán salió corriendo hacia el hombre a la fuente. Cuando Labán vio el anillo y los brazaletes en las manos de su hermana y oyó las palabras de su hermana Rebeca que le contó, esto es lo que el hombre me dijo. Labán fue al hombre que estaba con los camellos junto a la fuente y le dijo, entra bendito del Señor, ¿por qué estás afuera? Yo he preparado la casa y un lugar para los camellos. Entonces el hombre entró en la casa y Labán descargó los camellos y les dio paja y forraje y trajo agua para que se lavaran los pies él y los hombres que estaban con él. Pero cuando la comida fue puesta delante de él para que comiera, dijo, no comeré hasta que haya dicho el propósito de mi viaje. Habla, le dijo Labán. Yo no sé cuánto conocemos aquí sobre las culturas del este.
a diferencia de nosotros, en contraste a nosotros, las culturas del este no tienen prisa. No tienen prisa. Usted llega a la casa, acomódese. No tienen esa actitud occidental de vamos a cerrar la compra. Sin embargo, el siervo de Abraham tenía una buena excusa para dejar a un lado todas las formalidades, la urgencia de su amo. Y pudo usar eso pues como su arma a lo largo de esto. Voy a resumirle los versos 34 al 48, pero eso no es donde básicamente Rebeca repite lo que sucedió, pero no es porque no sea importante, porque Moisés se toma la molestia de escribirlo todo otra vez lo que sucedió para que nos demos cuenta de la mano del Señor en el asunto. Nosotros no aguantamos la repetición, pero el problema es de nosotros. Pues el siervo le explica a Labán quién era, por qué había viajado hasta aquella tierra. Él le cuenta que el Señor había bendecido abundantemente a Abraham y le habla sobre el juramento que había hecho. Entonces describe cómo cuando llega al pozo, él oró específicamente para que Dios le mostrara a la mujer indicada. Habla sobre cómo al descubrir que ella, pariente de Abraham, que él adoró al Señor, que reconoce que él había guiado cada paso de su camino a través de su providencia. Llegando al verso 49, le dice a Labán, ahora pues, si han de mostrar bondad y sinceridad con mi Señor, díganmelo. Y si no, díganmelo también para que vaya yo a la mano derecha o a la izquierda. Entonces ellos se dan cuenta, la familia de Rebeca, que estaban muy cerca de una separación, muy cerca de una partida con Rebeca. Porque dice en el verso 50 que Labán y Betuel respondieron, del Señor ha salido esto. No podemos decir que está mal ni que está bien. ¿Viene del Señor o no? Si viene del Señor. Pero bueno, aquí vamos a empezar a ver algo que se va a manifestar de una manera más explícita en futuros capítulos. La familia de Rebeca tiende a... ¿Quiénes están versados en el vocabulario del reggaetón? A la familia de Rebeca le gusta nebulear. Los puertorriqueños que comparten mi nivel de educación, pues lo entendieron, amén. Nebulear es parte del léxico urbano puertorriqueño. Se refiere a cuando la gente no está siendo completamente sincera y te están escondiendo algo, son medio tramposos y tienen una intriga. ¿Estoy correcto? ¿Estoy en lo correcto? Pues a la familia de Rebeca. Así que cuando oigan su artista de reggaetón favorito y digan que alguien está nebuleando, saben a lo que se refiere. Para eso estamos aquí, servicio público. A la familia de Rebeca le gusta. Son medios tramposos. Pero en el verso 51 le dicen al siervo, mira, Rebeca está delante de ti, tómala y vete y que sea ella la mujer del hijo de tu Señor, como el Señor ha dicho. Cuando el siervo de Abraham escuchó sus palabras, se postró en tierra delante del Señor. A mí me encanta cuando estoy con personas que están tan cerca del Señor que ellos adoran en momentos inconvenientes. No estás leyendo el cuarto, no, yo voy a adorar al Señor. Y entonces dice aquí, entonces el siervo sacó objetos de plata, objetos de oro y vestidos y se los dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Después él y los hombres que estaban con él comieron y bebieron y pasaron allí la noche. Cuando se levantaron por la mañana, el siervo dijo, envíenme a mi señor. Pero el hermano y la madre de Rebeca dijeron, permite que la joven se quede con nosotros unos días, quizá 10, después se irá.
Aquí ya estaban empezando con los inventos, ¿verdad que sí? Pues, afortunadamente, como les dije, el siervo tenía la excusa de la urgencia de Abraham. Les dice en el verso 56, no me detengan, les dijo el siervo, puesto que el Señor ha dado éxito a mi viaje, envíenme para que vaya a mi Señor. Y entonces ellos dicen en el próximo verso, llamaremos a la joven y le preguntaremos cuáles son sus deseos. Ahora de momento quieren consultar con ella. Le sale el tiro por la culata porque el verso 58 dice, eh, entonces llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿te irás con este hombre? Iré, dijo ella. Mira, chacho. Ahí lo dejamos. Enviaron pues a su hermana Rebeca y a su nodriza con el siervo de Abraham y sus hombres. Bendijeron a Rebeca y le dijeron que tú, hermana nuestra, te conviertas en millares de miríadas y posean tus descendientes la puerta de los que te aborrecen. Y ahora que llegamos a la conclusión de este pasaje, no se sintió tan largo, ¿verdad? Bueno, ahora que llegamos a la conclusión de este pasaje, esto nos muestra que Rebeca e Isaac, ellos eran más que solamente una pareja de los tiempos antiguos. Ellos eran evidencia de que Dios provee para las necesidades de su pueblo. Leemos juntos del verso 61 en adelante. Dice, Rebeca se levantó con sus doncellas y montadas en los camellos siguieron al hombre. El siervo pues tomó a Rebeca y se fue. Isaac había venido a Beer Lahai Roi, pues habitaba en la tierra del Negev. Y por la tarde Isaac salió al campo a meditar. Alzó los ojos y vio que venían unos camellos. Rebeca alzó los ojos y cuando vio a Isaac, bajó del camello. Y dijo al siervo, ¿quién es este hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Es mi señor, le respondió el siervo. Y ella tomó el velo y se cubrió. El siervo contó a Isaac todo lo que había hecho. Entonces Isaac la trajo a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca y ella fue su mujer y la amó. Así se consoló Isaac después de la muerte de su madre. ¿Verdad que eso es conmovedor? No, es verdad, no, lo digo en serio. Cuando uno hace tanto chiste, entonces no toman a uno en serio. Verdaderamente lo encuentro conmovedor. ¿Les puedo pedir algo a todos los esposos aquí? Vamos a rechazar los valores de esta cultura que nos enseña a despreciar nuestras esposas. Rechace los valores de esta cultura cuando le enseña a despreciar a su esposa. Si usted está casado, ame a su esposa. Ámela. Ame a su esposa. Lo voy a hacer un poquito más difícil. En adición, una semana después del Día de la Madre, sepa que si usted está casado, su esposa es la mujer a quien usted le debe dar prioridad, no a su madre. Es hora de madurar. Espero que vuelvan la semana que viene. Lo más hermoso es que al final de este capítulo, nosotros encontramos que detrás de toda esta búsqueda, detrás de todo lo que Abraham le pide a su siervo, sí, Dios está preservando el linaje del pacto que había hecho. Pero también Dios está consolando a Isaac. Está consolando a un hombre que tendría ya unos 35 años que todavía estaba llorando la muerte de su madre. Dios se ocupa de lo grande y de lo particular también.
El pastor Dale Ralph Davis escribe: la historia no trata únicamente sobre el plan de Jehová, sino también sobre la necesidad humana. Isaac no es meramente una pieza reemplazable en el plan de Dios para el mundo, sino una persona doliente que le importa a Dios. Si usted está en Cristo y en esta mañana su corazón está quebrantado, yo quiero que sepa que Dios está cerca del quebrantado de corazón. Que Dios atiende personalmente a su hijo cuando está atravesando dolor. Y la providencia de Dios nunca es fría. La providencia de Dios nunca es impersonal. Nosotros vivimos con la impresión de que cuando nosotros tenemos que enfrentar decisiones, cuando tenemos que enfrentar incertidumbre o cuando tenemos que sufrir, nosotros tenemos una impresión de que estamos solos. Nos creemos eso. Nos decimos, bueno, sí, Dios gobierna las cosas grandes. Pero nos da trabajo creer que Él también esté involucrado en los detalles personales de nuestra vida. Como el siervo, nos sentimos incertidumbre. Como Rebeca, pues hay momentos decisivos donde nosotros no podemos ver el futuro con claridad. Como Isaac, conocemos lo que es el dolor de la pérdida. Y por eso necesitamos vivir confiando en que Dios conduce nuestras vidas con sabiduría. Necesitamos confiar en eso. Necesitamos creer que el Dios que dirige la historia también está dirigiendo nuestros pasos personales. Pero ¿sabe por qué nosotros no confiamos? Nos da trabajo confiar porque nosotros queremos controlar el proceso. Yo confiaría más si, llena el blanco, si no tuviera que pasar por esto o por lo otro. Nosotros queremos garantías visibles antes de obedecer al Señor. Nosotros dudamos que Dios sea bueno cuando no entendemos lo que Él está haciendo. Nosotros sospechamos que la providencia de Dios no nos va a tomar en cuenta a nosotros. ¿Quiénes de ustedes se sienten así en esta mañana? Mi intención no es avergonzar a nadie, pero sí deseo que usted se pregunte si usted siente esas dudas en su corazón. Si usted cree que la providencia y el bien de Dios está reservado quizá para los héroes de la Biblia, pero el resto de nosotros somos como que hormiguitas. ¿Te sientes así? Si te sientes así, yo quiero presentarte a alguien. Yo quiero presentarte a Jesús. Jesús confió perfectamente en la voluntad del Padre, aun cuando Él sabía que el camino delante de Él iba a incluir sufrimiento. Jesús anduvo en completa obediencia y descansó completamente en la providencia del Padre. Jesús es la prueba definitiva de que Dios no solo va a preservar su plan, Él preserva a su pueblo. Dios no se mantuvo distante a través de nuestra historia. Apocalipsis dice que Jesús es el Cordero que fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Cuando el Señor planificó nuestra salvación, se envolvió personalmente. Tu salvación vino a un gran costo para Él. La providencia de Dios no es mecánica. La providencia de Dios tiene un rostro y ese rostro es Jesús. Así que ahora, los que estamos en Cristo, nosotros podemos vivir con descanso, nosotros podemos vivir confiados, y nosotros no necesitamos entender cada detallito para creer que Dios está obrando.
En Cristo sabemos que nosotros nunca somos, como decía la cita, una pieza reemplazable. En Cristo nosotros somos personas amadas. ¿Usted sabe por qué? Porque el Dios que preserva su pacto a través de toda la historia también cuida de ti. Quiero pedir al equipo de adoración que pase al frente.